¿Por qué absorben humedad algunos polímeros termoplásticos? Sabemos que el agua no se lleva bien con los plásticos, como las poliamidas, el policarbonato, el ABS, entre otros. Estas preguntas y más las vamos a ver en este video. Es un tema muy importante si quieres aprender y conocer más sobre los plásticos. Quédense y vamos para allá, amigos. Algunos polímeros termoplásticos absorben humedad. Los plásticos absorben humedad de la atmósfera. Depende del tipo de plástico, provocando problemas en las piezas fabricadas, como la apariencia superficial y la pérdida de propiedades mecánicas. La presencia de humedad no es fácil detectable o visible en la granza o pellet, ni a veces tampoco en las piezas. Pero la humedad está alojada en las cadenas moleculares del polímero y no es fácil sacarla. ¿Por qué absorben humedad? El vapor de agua del medio ambiente que rodea el material granulado es absorbido por la resina. Como la presión del vapor dentro del granulado aumenta, para igualar la presión de vapor que rodea el granulado, ocurre un equilibrio de humedad. Absorberá la humedad en su estructura molecular si son expuestas al aire del medio ambiente. La acumulación típica de humedad se debe a la condensación. La humedad es una característica presente en todos los ambientes y se refiere a la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire. Esta cantidad de vapor puede variar dependiendo de las condiciones ambientales. Cuanto más caliente está el aire, mayor cantidad de vapor puede contener. Por el contrario, el aire frío admite menos vapor de agua. ¿Por qué se produce la condensación? La condensación depende de varios factores, entre los que se incluyen la temperatura, la saturación del aire y la presión. La condensación se produce cuando el aire húmedo alcanza el 100% de humedad relativa. La humedad del ambiente se vuelve a un estado líquido, es decir, cuando no puede contener más vapor de agua. En ese momento, el vapor de agua en estado gaseoso se convierte en agua líquida. Este proceso es más visible cuando el aire caliente y húmedo entran en contacto con una superficie fría, lo que provoca la condensación de agua en la superficie. Evaporación. La evaporación sucede cuando el agua se calienta. La temperatura hace que las moléculas del agua empiecen a agitarse y a separarse hasta que se expanden y se elevan en forma de gas. La temperatura les da energía a las moléculas de agua para moverse. Las moléculas de agua son pequeñas que casi no las vemos, pero cuando ponemos a calentar agua, sí las podemos ver como vapor de agua. El agua no desaparece. La condensación. La humedad del agua son gotas pequeñas que están en el aire a temperatura ambiente. El aire húmedo entra en contacto con una superficie fría y se condensa. Las moléculas se contraen y se unen, se va haciendo líquida y se convierte en gotas de agua. El cambio repentino de temperatura de las moléculas de agua es porque llegó a su temperatura de rocío y es cuando se empiezan a formar gotas de agua, empieza la condensación y hacerse cada vez más líquida el agua. Para que se dé la condensación del agua en el aire, se tiene que bajar de un límite de temperatura llamado punto de rocío. El punto de rocío no es fijo, depende de la saturación y la presión.
Cuando el aire se satura una humedad relativa al 100%, se llega al punto de rocío. Cuando mayor es la presión de aire, más difícil es la expansión de las moléculas de agua y por lo tanto, con mayor facilidad se da la condensación. El punto de rocío. El punto de rocío, que es la temperatura a la que el aire debe enfriarse para que el vapor de agua contenido en él comience a condensarse. El rocío es un fenómeno físico meteorológico en el que la humedad del aire se condensa en forma de gotas de agua por la disminución brusca de la temperatura o el contacto con superficies frías. Los plásticos higroscópicos son aquellos que atraen y absorben el agua o vapor líquido del ambiente donde se encuentran. La higroscopía es la capacidad de algunos materiales de absorber humedad del medio ambiente. Es el fenómeno de atracción y retención de moléculas de agua mediante la absorción. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Cuando se combina con otro átomo en un enlace químico, a mayor electronegatividad, mayor capacidad de atracción. Se vincula el polo positivo de una molécula con el polo negativo de otra. Los polímeros higroscópicos, en su estructura química, el hidrógeno con carga positiva de la molécula de agua será atraído por un átomo de oxígeno, nitrógeno o flúor, con cargas negativas de los polímeros, formando un enlace de hidrógeno llamado puente de hidrógeno. El agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno. Ejemplo, las poliamidas atraen a la carga positiva del hidrógeno de la molécula de agua. Las poliamidas contienen en su cadena principal nitrógeno y oxígeno. La superficie de los polímeros higroscópicos es porosa. Por ahí las moléculas de agua entran en el material pues más fácilmente. Los polímeros polares. Los polímeros plásticos polares que contienen oxígeno y nitrógeno absorben la humedad debido al enlace de hidrógeno. Atraen las moléculas polares de agua presentes en el aire. Estos materiales pueden absorber el agua. La distribución desigual de electrones en su estructura molecular crea regiones con carga positiva y negativa, atrayendo las moléculas de agua. Las moléculas de agua que corresponden al oxígeno, una carga parcial negativa, mientras que los extremos del hidrógeno tienen una carga parcial positiva. La humedad es una molécula de dos átomos de hidrógeno cargados positivamente, además de un átomo de oxígeno cargado negativamente. Los plásticos higroscópicos son polares, lo que significa que tienen una distribución desigual de electrones en su estructura molecular. Esto crea regiones con carga positiva y negativa en la superficie del material, lo que facilita la atracción de las moléculas de agua polares hacia la superficie del plástico, que también tienen cargas positivas y negativas. La humedad puede penetrar fácilmente debido a su baja barrera de difusión para las moléculas de agua. Eso significa que la humedad puede moverse a través del plástico con relativa facilidad. Los polímeros no polares, como las poliefinas y el poliestireno, no absorben humedad. Como ya vimos, el medio ambiente influye mucho en la absorción de agua en la resina.
que se aloja en las moléculas de la resina y es difícil sacarla, pero no imposible. Vamos a seguir con más videos de este tema, que es muy interesante y muy importante que lo aprendamos, ya que nos sirve mucho para los que utilizan estos materiales, que los tienen que procesar y que se tienen que secar. Y nos sirve también como medio de información y para aprender más. Pues hasta aquí el video. No se pierdan los próximos videos relacionados a este tema. Muchas gracias, que estén bien y hasta luego.